Buenos días, mi nombre es Selva Gómez, participante del primer año de Derecho bajo la modalidad de SAIA. El tema a desarrollar el día de hoy será bajo la Cátedra de Ciencias Jurídicas, en donde estaremos hablando sobre las fuentes del derecho. Cuando nos referimos a fuentes del derecho, decimos que son los actos o hechos pasados de los que derivan la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. De ahí se desprenden las nociones de las fuentes del derecho en sentido material y en sentido formal. Las mismas se clasifican en históricas, materiales y formales. Fuente histórica. Decimos que son el conjunto de normas que están establecidas. Es derecho derogado, no vinculante. Y son cualquier documento que permiten verificar la trayectoria de cualquier institución histórica. Como ejemplo tenemos los papiros, los pergaminos, los libros, entre otros. Las fuentes materiales. Decimos que son aquellas que son realizadas e influenciadas por hechos o situaciones sociales, culturales, religiosas, políticas, económicas, que se crean desde el punto de vista valorativo. Las fuentes formales, estas pueden entenderse en sentidos íntimamente relacionados entre sí. Los sentidos van a ser en el sentido del órgano del poder público, que es el que tiene competencia para producir determinadas normas jurídicas. El sentido del proceso de formación de las normas jurídicas, en donde cada fuente del derecho hay una serie de etapas que integran el proceso de formación de las normas jurídicas correspondientes. En el sentido de modo o forma de manifestarse, extremadamente el derecho positivo, lo que es la ley, la costumbre jurídica, la jurisprudencia, la doctrina, entre otros. Entre las fuentes formales del derecho, podemos decir que se dividen en directas e indirectas. Las directas, cuando encierran en sí las normas jurídicas aplicables, es decir, la ley. Y las indirectas, cuando sin contener en sí mismas las normas jurídicas, ayudan a interpretarlas, a aplicarlas y producirlas. La doctrina y otros según los sistemas jurídicos. Tenemos la valoración de la fuente del derecho en el sistema jurídico venezolano y sus relaciones con el derecho consuetudinario y el actual. La valoración de las fuentes del derecho en el sistema jurídico venezolano se dice que se pueden establecer algunas, y más adelante se profundizarán cada una de las fuentes del derecho a un nivel universal. Tenemos, por ejemplo, el valor jurídico de la doctrina, en donde la doctrina es una fuente formal directa del derecho y su valor principal depende de la categoría del autor que la origine. Tenemos la independencia, es respecto a los intereses particulares o de los grupos de presión, siendo su única finalidad colaborar con la ley. La autoridad doctrinal, donde las obras jurídicas no tienen otro valor que el que le haya merecido su autor. Y la responsabilidad, que es el cultivo de toda ciencia, requiere una sólida formación, actuación moral y responsable en la vida privada y pública. El valor jurídico de la jurisprudencia en Venezuela no es una fuente directa del derecho, ya que no contiene en sí la norma jurídica obligatoria, pero es la fuente indirecta, más importante y consultada mayormente por el legislador, los jueces y los abogados, en la creación y la aplicación del derecho. Por tal razón se dice que es de carácter vinculante.
La relación del derecho consuetudinario con el actual, se dice que el derecho consuetudinario brota de la comunidad manifestándose por un largo uso y es reconocido por el Estado como necesario para el bien común. Se inicia en la comunidad como una repetición general y constante de los hechos o usos sociales. Hay tres formas diversas del derecho consuetudinario, que son la delegante, que se da cuando por medio de una forma jurídica no escrita se autoriza a determinada instancia para crear derecho escrito. En aquellos casos en los que la ley remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias y la costumbre se desenvuelve a veces en sentido opuesto a los textos legales en el caso de la costumbre derogatoria. La ley. Decimos que es la norma jurídica que regula actos de las relaciones humanas aplicadas en determinado tiempo y lugar. Dentro de sus características es justa, encaminando el orden público al bien público considerando el momento histórico que se dicta. Social, se dicta para el hombre en cuanto al miembro de la sociedad y se dirige a gobernar las relaciones interindividuales. Obligatoria, se supone que una voluntad superior manda a una voluntad inferior que obedece, impone sus mandatos incluso en contra de la voluntad de su destinatario. De origen público, la ley emana de la autoridad pública y por ello actúa en línea de la soberanía política, diferenciándose de las reglas impuestas por poderes privados. Coactiva, esta característica propia de todo derecho público luce eminentemente en la ley, que es un medio de expresión típico y privilegiado, en tanto que aparece velada en las otras fuentes del derecho. Normativa, hablamos de normativa cuando abarca un número indeterminado de hechos y rige a quien quiera, quede comprendido en el ámbito de su aplicación lo que distingue la ley de otras expresiones. También está permanente y general, en donde la ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella. Igual que abstracta e impersonal. El proceso de formación de la ley, decimos que está regulada desde el artículo 202 al 218 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, ¿verdad? Y que en el artículo 204 y siguiente se determina el procedimiento que consta de 5 etapas, como son la iniciativa, la deliberación, la sanción, la promulgación y la publicación de la ley. Hablamos de costumbre jurídica, donde decimos que Ulpiano la define como la observación constante y uniforme de la regla de conducta por los miembros de una conducta social, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Dentro de los elementos existe el elemento externo objetivo y el interno subjetivo, la naturaleza de la costumbre, que para entender la naturaleza de la costumbre tendremos que entender las distintas teorías o posiciones doctrinales en el valor de la naturaleza. Tenemos la teoría legalista, la que afirma el valor intrínseco, la de la voluntad social. Tenemos también la diferencia entre usos y costumbres, en donde los usos carecen del elemento subjetivo de la costumbre, mientras que la costumbre presenta, como es lógico, su elemento objetivo y subjetivo, donde los usos sirven para completar o interpretar la voluntad de las partes, solo cuando se estima que se han requerido libremente acogerse a ellos, mientras que en la costumbre posee la idea de necesidad que se halla indisolublemente ligada a la verdadera costumbre jurídica. Tenemos también los principios generales del derecho, donde está el Código Civil, hace referencia a este recurso,
al expresar en su artículo número 4 que cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan los casos semejantes o materias análogas. En la actualidad se reconocen como fuente del derecho la equidad, que es construir una justicia flexible y humanitaria, la doctrina, que son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, la analogía, que es una de las herramientas interpretativas que la ley otorga al juez, y la jurisprudencia, que viene a ser el conjunto de decisiones de los tribunales sobre una materia determinada, emitidas en ocasión de los juicios sometidos a resolución. Dentro de su función tenemos la función de adaptación y la función de promoción de la uniformidad. Muchas gracias.